Hola iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí conectados una vez más a esta cita con Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has dado a nosotros un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Padre, que tu palabra habite más en nuestra mente y en nuestro corazón para llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde leer en la carta a los Colosenses el capítulo 1, el verso 19 y 20. Vamos a leer hoy. Y dice así: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Bueno, comencemos, iglesia. Mire, hoy el Señor nos da una enseñanza de la siguiente manera: a él le agradó habitar en él con toda su plenitud. La unidad que encontramos en el Dios Todopoderoso con su Hijo amado Jesús. Esa unidad nos tiene que llevar a nosotros a tener presente de que Dios quiere que nosotros conozcamos a ese Padre bueno que es Él a través de su Hijo amado Jesús, a través de su Evangelio y todo lo que Él nos enseña, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Recuerden, ¿cómo era nuestro estado antes de recibir este Evangelio? Es decir, antes de recibir la palabra de Dios, antes de nosotros, por el privilegio que Él nos ha dado, de ese regalo de salvación que Él nos ha dado, de que nosotros podamos estar reconciliados con ese Padre bueno, porque el Padre nos reconcilia mediante la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Yo muchas veces he dicho, antes de Cristo, nosotros éramos objeto de la ira de Dios, pero Él nos reconcilia. La obra que el Señor Jesucristo cumple en la cruz de entregar su vida por nosotros, nos regala salvación, pero también nos reconcilia con un Padre bueno. ¿Por qué, César? Porque Dios Padre, nos pudo haber regalado salvación y reconciliarnos con Él. Pero es tal el tamaño de la reconciliación que logró el Señor Jesucristo en la cruz para con nosotros, con el Padre, de que nos adoptó precisamente como sus hijos. Y mediante Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por eso ayer trabajamos algo bien práctico en nuestra vida, que si hay un conflicto, no sé, se presentó un problema, un conflicto de intereses, una discusión, una diferencia, Dios ha delegado en nosotros, en la persona de Jesús, de que nosotros seamos esos instrumentos, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando yo digo en la persona de Jesús, es que nosotros nos parezcamos a ese hermano mayor nuestro, al primogénito, al que lo llena todo, al que todo lo puede. Él dijo y Él nos dice en su palabra: hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿De quién? De ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo el Padre, dijo el Hijo. Y allí también estaba el Espíritu Santo. ¿Y eso qué implica? Que nosotros nos parezcamos a ese Hijo mayor de nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la manera que Él vino y se dio a conocer, de que Él llamó al arrepentimiento y a Él trataba a la gente con amor. Él solo se molestó en aquella vez que aquellos religiosos de la época habían convertido el templo, la casa de mi Padre, en cueva de ladrones, dijo Él, el Señor Jesucristo. Pero yo quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, cumpliendo con aquellos mandatos que el Padre le decía, porque Él vino a la tierra, el Señor Jesucristo, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial? Pero Él no hizo nada por su propia cuenta. Él lo hizo todo lo que el Padre le decía, y Él se bautizó. Y recuerda que después de que salió de las aguas del río, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido en Él, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Qué bueno si nosotros también
hoy empezamos a direccionar nuestra vida, y yo diría, guardando las proporciones, porque el Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir, pero que ese es el reto del cristiano, de hacer las cosas como las hacía el Señor Jesús, obedeciendo al Padre. Qué bueno que hoy, en la noche, podamos estar tranquilos de que, Señor, no estoy viviendo todavía una perfección, pero que me esfuerzo, Señor, en lo que tú me dices, empezarlo a aplicar en mi vida diaria, en que seamos esos ese privilegio, esos instrumentos de Dios de reconciliación, de que hoy no vamos a contrariarnos con nadie, que hoy no vamos a ser impositivos, sino como lo haría mi Señor Jesús, y que podamos percibir en nuestra mente y en nuestro corazón haya gozo de que ante una evidencia de un conflicto en cuanto a un ataque de alguien a nosotros, inclusive de una forma verbal, podamos reaccionar siendo esos instrumentos de Dios de una manera adecuada y acertada, obedeciendo a un Padre bueno. Permítame proponerles eso, de que hoy vamos a ser esos instrumentos de Dios de reconciliación y ejemplo en donde veamos un conflicto en nuestra vida relacional, en nuestras actividades diarias, de algún compañero de trabajo con otra persona o en el hogar, digamos, hey, espera, la blanda palabra aplaca la ira. ¿Qué les parece si hoy somos esos instrumentos de la reconciliación de Dios y que no nos quedamos con ese tesoro que Dios nos ha regalado, sino que les invitamos también a participar del cuerpo de Cristo, de invitándolos a la iglesia, invitándolos a un servicio, a más enseñanzas, que se entra en un poco más de profundidad, guiados por el Espíritu Santo a través de una prédica en una iglesia. Vamos a ser instrumentos hoy de Dios de invitar a otros a Cristo a través de nuestro buen testimonio y a través de ser esos instrumentos facilitadores de paz, porque la palabra de Dios también nos dice que los pacificadores heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra siempre nos da luz. Gracias porque tú nos limpias y tú nos transformas. Gracias por lo que hoy nos está llamando a ser instrumentos tuyos de reconciliación. Gracias, mi Señor Jesús, porque eres tú el ejemplo a seguir. Tú nos reconciliaste con nuestro Padre Celestial y estás trabajando en nosotros mediante la persona de tu Santo Espíritu y tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. En el nombre de Jesús, que hoy vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.